Hello. Un fluido carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia alterna su forma y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pueden ser líquidos o gases según la intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Llamamos presión hidrostática a los líquidos que son incompresibles, ya que al ejercerse una fuerza su volumen no disminuye. La bomba hidráulica es un motor que al ser alimentado genera un caudal y una fuerza determina su salida. En este caso en la oficina se ven los conductos que manda el agua a los baños. Bueno, ahora voy a explicar de cómo la bomba puede ejercer una fuerza porque la presión no está aquí considerada, nada más la fuerza del fluido que pesa el mismo que lo arrastra hacia los baños. Después de los baños, cuando son utilizados, estos van al drenaje. Las redes de distribución de gas natural tienen como función transmitir este proceso a equipos tales como hornos y turbinas. La red de distribución natural está compuesta por una serie de elementos que merecen especial atención al momento de ser diseñados, seleccionados e instalados, y luego de entrados en servicio, operados y mantenidos correctamente. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la distribución de gas en edificios. Y bueno, empieza por donde está el tanque de gas. El tanque de gas, en este caso, va a tener dos conductos que van dirigidos hacia la cocina. Y llegan a la cocina y pues ahí puede ser utilizada de cualquier forma que sea necesario, ya sea para cocinar o para lo que se ocupe. Los drenajes son tubos o otros elementos que ayudan a evacuar líquidos o gases acumulados en zonas del organismo por diferentes motivos. Un ejemplo de ellos son estos drenajes de una oficina. Están conectados con los baños y más. Bueno, estos sistemas comunican la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o con un sistema adecuado. Concéntrate. 3, 2, 1, acción. Bien grabado, güey. Grábatelo, güey. No sé cómo. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and... Fuentes de calor. Existen diferentes fuentes de calor a través de las cuales nos podemos proporcionar el suministro de la energía necesaria para calentar nuestros edificios, casas o viviendas. Hay diferentes fuentes de calor, por ejemplo, en un hogar está la electricidad, gas natural, gas butano, gas propano y una chimenea. La térmica es cada vez más utilizada a nivel no básico para la obtención de agua caliente, sanitaria y como apoyo a la calefacción. Sin embargo, esta tecnología tiene también otro enorme potencial de desaprovechamiento que ha sido muy poco empleado hasta la fecha. En el sector industrial, la energía solar térmica es capaz de proveer de forma natural y económica de parte del calor que no se necesita. La irradiación es un procedimiento técnico que nos hace que baje la temperatura de un lugar o un mecanismo.
En edificios multifamiliares es preferible diseñar instalaciones centrales que además de reducir costos, van a mejorar la eficiencia energética y reducir costos de mantenimiento. Es fundamental realizar un diseño coherente que combine las características del edificio y las necesidades de los usuarios, con equipos adecuados y eficientes, y sistemas de control que permitan garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. Es importante también que el usuario tenga conocimiento del sistema instalado para poder utilizarlo con la máxima eficiencia. Dispositivo de intercambio térmico. Un intercambio de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico, además de en aparatos de la vida cotidiana como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador del motor de un automóvil. Intercambios de calor. Un ejemplo de estos somos nosotros, porque principalmente para saber qué somos nosotros tenemos que saber dos cosas. Hay dos tipos, la endotérmica, que es el que absorbe el calor, y la exotérmica, que es el que libera el calor. Para ello, nosotros somos una fusión de las dos. ¿Cómo? O sea, nosotros absorbemos el calor cuando es tiempo de frío, pero también lo podemos liberar por nuestro proceso de, más bien metabolístico, por así decirlo. Y también nuestra sangre mediante fluye, hace fricción, y eso es lo que generamos el calor. Por eso nos dilatamos y a veces no nos dilatamos. En los rayos, relámpagos y truenos, la diferencia de potencial eléctrico entre dos nubes o entre una nube y el suelo da lugar a los rayos en las tormentas. Un rayo se compone de una parte visible, que es el relámpago, y una parte sonora, el trueno. Otro ejemplo es el arcoíris. Es un espectro multicolor que aparece cuando el sol atraviesa las gotas dividiéndolas en distintos colores. En los cambios cromáticos, el color del cielo depende de la inclinación con que nos lleguen los rayos del sol. Cuando el sol se está poniendo, los rayos nos llegan de manera tangente y deben recorrer más la atmósfera para llegar a nosotros. Everyone's a lonely lullaby, looking for a voice to amplify. Electricidad. La electricidad puede existir como una carga estacionaria, conocida como carga estática. Puede estar en movimiento y fluyendo. Las partículas subatómicas, tales como protones y electrones, poseen cargas eléctricas minúsculas. El magnetismo es un fenómeno ejercido por un campo, por ejemplo, una corriente eléctrica al girar imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo. En esta etapa hablaremos sobre el tema de electricidad y magnetismo. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras. Pues las convertirse en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas que ejecutan alguna de las transformaciones ya citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza básicamente de un generador eléctrico, si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función de la forma en que se acciona. Las fuentes de energía se separan en dos, renovables y no renovables. Las renovables son inagotables o que se pueden reponer a corto o mediano plazo. Por ejemplo, la energía hídrica, eólica, solar, geotérmica, marítima, de ondas y la energía biomasa. Las no renovables actualmente cubren la mayor parte de la energía mundial, pero esto es caso de impacto ambiental. Ejemplos de estas energías no renovables son el carbón, petróleo, gas natural, uranio. La generación de campos magnéticos en la energía eléctrica ocurre cuando hay dos tensiones muy fuertes de energía, por lo cual hay una perturbación en el espacio de electrones. Lo que ocurre es que cuando los electrones se juntan con más electrones, al momento de estar juntos vibran demasiado y por eso tenemos esas pequeñas descargas del cuerpo. Así es como lo hace el cerebro para los neurotransmisores y para que cuando sentamos dolor, esos neurotransmisores
se propague en nuestro cerebro y da la señal de dolor o de auxilio. Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistentes, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Por ejemplo, cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. Entre las partes de un circuito eléctrico se pueden distinguir los conductores, los componentes, los nodos y las ramas. Los circuitos eléctricos pueden clasificarse según el tipo de señal, el tipo de configuración, el tipo de régimen o el tipo de componente. La intensidad de corriente o corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica, electrones, que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio y el aparato con el que se mide recibe el nombre de amperímetro. La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro, ya mencionado, o un miliamperímetro, según sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico. Para medir amperes o para medir milésimas de amperes se emplea el miliamperímetro. La intensidad de circulación de corriente eléctrica por un circuito cerrado se mide conectando un amperímetro con el circuito o mediante inducción electromagnética, utilizando un amperímetro de ancho. Para medir intensidades bajas de corriente se puede utilizar también un multímetro que mide miliamperes. Otros instrumentos que se pueden utilizar son el amperímetro de gancho, multímetro digital y multímetro analógico. El amperio como unidad de medida se utiliza fundamentalmente para medir la corriente que pasa por circuitos eléctricos de fuerza en la industria o en las redes eléctricas domésticas, mientras que los submúltiplos se emplean mayormente para medir corrientes de poca intensidad que circulan por los circuitos electrónicos. Enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. Oscilaciones y ondas. Las ondas son la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de materia. La perturbación es como una presión, una densidad o una intensidad que será vista más adelante también. La óptica es una luz o un conjunto de perturbaciones electromagnéticas que propagan una vibración transversal. El sonido es una sensación que se produce cuando la vibración longitudinal de las moléculas en el ambiente externo es capaz de producir una sensación auditiva, así como cuando las campanas golpean, eso podría ser un sonido. ¿Ya? Para que el cuerpo sea considerado fuente emisora tiene que cumplir con condiciones como que el cuerpo vibre, o sea que produzca una onda. Un ejemplo es la campana. Existen diferentes tipos de vibración como las que son emitidas por cavidades, por cuerdas o por láminas. Fuentes de sonido las podemos encontrar más en lo que es la música. Por ejemplo, cuando tocan una guitarra, cuando están tocando la batería, cuando tocan el bajo o simplemente también el piano. Todo se considera como sonido y se traspasa mediante ondas. Hasta los oídos, que nuestros nervios auditivos traducen esa melodía para llegar hasta el cerebro y así producir una reacción o una emoción. El sonido ocurre cuando se produce la vibración sonora. El sonido no llega a sus oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Algunos medios de transmisión son el agua, el aire o los oídos. La velocidad o rapidez del sonido es la dinámica de propagación de las ondas sonoras. En la atmósfera terrestre es de 343,2 metros sobre segundo. Esto es a 20 grados de temperatura, 20 grados Celsius, con 50% de humedad y a nivel de mar. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio, se utiliza el número Mach 1 para indicarlo. Así, un cuerpo que se mueve en el aire a Mach 2 avanza a 2 veces la velocidad del sonido en esas condiciones, independientemente de la presión del aire o su temperatura. Hay varios ejemplos de dispositivos electrónicos
por ejemplo, la televisión, el teléfono, refrigerador, computadora, los focos, y estos no son iguales ya que tienen una diferencia de la diferencia en cómo están conectados a la fuente, ya que algunos aparatos están conectados en fuente variable, que es para que no llegue toda la energía eléctrica directamente a dicho aparato, o la energía lineal. Por ejemplo, en la energía lineal sería un foco para que este aproveche todo su potencial en electricidad, o en la variable sería un mini split para que este no gaste demasiada electricidad al momento de utilizarlo. Buena, crack. No, espérame, es que me estoy pensando. A ver, ahí va. Las fuentes de vibraciones también puede ser mediante una cuerda, cuando estás azotando un látigo. También puede ser en... ¿Para qué te ríes? Es que... Mira como en qué pensamientos tiene. Ay, que se ríe este niño. Señora, busque a su hija, por favor. ¿Otra vez, no? No sé ni palabras de repente sentido, por favor. Señora. Señora. Hola, verga. Dejen grabarme este puto, güey. ¿A dónde vas, güey? Tenías que ver con él. Mira, maestra, ¿cómo es, Mike? Ah, perdón.